En Parlamentario TV estamos con el senador neuquino Marcelo Fuentes, a quien le agradecemos su presencia aquí. Bueno, esta última semana se ha vivido, hemos conmemorado los 5 años de la muerte de Néstor Kirchner, y usted es una persona muy especial para hablar del expresidente porque, bueno, compartió con él la etapa universitaria y fue jefe de él, jefe político, digamos, de él en esa etapa, ¿no? ¿Sí? Etapa estudiantil. Sí, fundamentalmente a 5 años es un recuerdo que es cada vez más presente, ¿no? Y desde el punto de vista personal y de la generación que represento, es decir, creo que asistimos a un hecho inédito en la vida política de los pueblos. Pocas veces una generación tiene otra chance. Se dan procesos políticos que se llevan generaciones completas. Y nuestra generación, con los errores y sus virtudes, tuvo una segunda oportunidad con Néstor. O sea, Néstor convoca a innumerable cantidad de compañeros que nos habíamos formado política e ideológicamente en una misma época, una época caracterizada por el proceso de descolonización en África, la caída de los bastiones coloniales en África, la guerra de liberación argelina, la revolución cubana, es decir, los procesos de independencia contra el neocolonialismo en América Latina. Toda esta generación, ¿no es cierto?, se nutrió ideológicamente en esa perspectiva y en ese marco, y en paralelo en nuestra realidad con el descarne del exilio de Perón, es decir, somos una generación a la cual se nos fue vetado hasta el año 73 y hemos recibido la herencia de la frustración de nuestros padres con la proscripción. Todo esto generó una amalgama de compañeros que participamos y nos comprometimos fuertemente con la causa nacional, con el peronismo en La Plata, con la FUR, la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, y se dio una circunstancia de mera coyuntura generacional. Yo era 2 años más grande que él, estaba a cargo de la jefatura en la Facultad de Derecho y él entraba militar. Esa era la broma que hacía cuando él precisamente bromeaba con que yo había sido el jefe de él. Y esto no hay nivel de reconocimiento posible en esto de habernos dado una nueva esperanza. Cuando él decía convoco a mis cuadros, convoco a mis compañeros en todo el país a una segunda oportunidad, él nunca pensó el 2003, él pensaba siempre el 2007, pero decía, pero sucesos, camino a formar en el 2003 la segunda fuerza política, camino, ¿no es cierto?, a la reconstrucción del movimiento nacional. Bueno, se precipita todo muy intensamente, que ese es otro tema, ¿no?, la intensidad de liderazgos que hemos vivido. Es decir, el escenario que viene es un escenario totalmente distinto, ¿no? Liderazgos de la intensidad como el de Néstor y de Cristina son irrepetibles. Y esa es la evocación al amigo y al compañero y al jefe, ¿no? Justamente si se hubiera dado esa alternancia que ellos planteaban, propiamente Cristina lo dijo también, que en 2011 hubiera sido el candidato, hubiera sido él. Ahora le hubiera tocado en todo caso a Cristina ser candidata, por lo menos. La muerte, o sea, la muerte prematura de él, y por otro lado la imposibilidad de reformar la Constitución, y lo que establece un límite objetivo en lo que es una reprogramación de la propuesta política, porque esto tiene que ver con algo que hoy toma actualidad. Él creía, y siempre lo planteaba, la necesidad de que la derecha se democratizara en la Argentina. Es decir, era necesario que hubiera un partido de centro-derecha, partido de centro-izquierda, donde la derecha dejara de lado como sus expresiones políticas instrumentales el golpe de Estado o la presión directa de factores de poder. Y eso requería tiempo. Esas prácticas no se cambian tan rápidamente. Esa tentación, ¿para qué desarrollar una política de militancia, de actividad, cuando coopto dirigentes políticos de otro lado, por ejemplo? Claro. ¿Cuál ha sido la práctica de la derecha en la Argentina? Es decir, en esto que es un sistema que podríamos a lo largo de nuestra historia llamarlo de democracia tutelada. Es decir, hay juego democrático siempre y cuando ese juego democrático
no perjudique intereses claramente cosificados en la Argentina, de sectores muy claros, que son los responsables de la decadencia argentina y de las frustraciones que hemos tenido. Periódicamente se dan esos combates contra ellos. Este era entonces, porque si no hay esta brevedad, precipita de vuelta esas tentaciones. En vez de venir con una propuesta política clara, este es mi programa, estas son las medidas económicas que voy a tomar, pues cuando el candidato Macri dice elimino las retenciones, no le está explicando a los que son beneficiarios, digamos, de los subsidios que con esas retenciones se paga, qué va a pasar con sus subsidios. Entonces, esto implica el enmascaramiento, ¿no es cierto?, de una propuesta que es tramposa. No hay sinceramiento en eso. Y eso requiere tiempo. Esto entonces, la preocupación que hay ante el escenario electoral es, ¿no es cierto?, de que en ese cambio no solo de giros idiomáticos, sino en ese vestirse, ese agradecimiento que hace, agradezco lo que me han enseñado, lo mucho que he aprendido, me hace acordar, ¿recuerda el libro de Dale Carnage, Cómo ganar amigos? Cuando él contaba como el paradigma, cuando Henry Ford se presenta en su fábrica en conflicto, vestido de mameluco con el casco, y le dice que en realidad él siempre quiso ser un obrero metalúrgico y no un millonario. Estamos. Claro. Entonces creo que la gente tiene ya un grado de experiencia histórica como para darse cuenta en el momento definitivo que es esta segunda vuelta, cómo votar, ¿no? ¿Usted cree que los datos marcan, los datos de esta primera vuelta marcan como que Macri tiene las de ganar en el balotaje? Yo sigo confiando de que primero hay que ver esos componentes que no han votado. Hay un dato muy interesante, es decir, el volumen del caudal, un gran importante caudal de votos que Macri recibe es de votos primarios, o sea, que no participaron en las PASO. En las PASO hay una buena estructura de redes, de comunicación, de cosas, y muchas veces es entendible además el tema, cuando uno entiende que en realidad no juega nada, sino es una cuestión simplemente de opinión o de gusto, determinadas licencias que uno toma. Ahora, cuando uno se plantea seriamente, este es el que me gobierna, ahora hay que definirlo, ¿no? Es decir, y la pregunta básica es en qué me cambia cualquier ciudadano, cualquier hombre de pueblo o mujer de pueblo, la pregunta que tiene que hacerse es decir, ¿en qué me cambia la vida si gana este o gana el otro? El que tiene un negocio, ¿no es cierto?, chiquito, que está trabajando, que encuentra una economía, ¿no es cierto?, donde el Estado sostiene el consumo, que su negocio prospera, hace memoria, como estaba en el 2000, 2001, sí. Y tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que según quien gobierne le va a aparecer enfrente otro negocio de una gran multinacional o de un mercado o algún mercado chino más barato que importa. Hay que tenerlo. ¿Y qué piensa usted cuando muchos dicen que Scioli tiene que despegarse de Cristina para esta etapa por lo menos? Pero eso yo creo que hay un manejo, siempre hay que decir, yo hacía la otra vez me acordaba de lo que era cuando la hegemonía afroamericana del boxeo, de los pesos pesados, acunó una frase de los WAPs, de los anglosajones blancos, que era la gran esperanza blanca, ¿no? El boxeador que venciera al afroamericano. Y usted recuerde las campañas interesadas permanentes de medios concentrados, donde se apuntaba a la ruptura de Scioli con Cristina. La gran esperanza blanca era Scioli rompiendo con Cristina. Es decir, tampoco estos mismos sectores le daban demasiada chance electoral a Macri, ¿no? Claro. Entonces sí, creo que todo esto también forma parte del clima previo a la campaña, ir filtrando rumores, ajustes de cuentas internos. Scioli tiene que desprenderse de Cristina. Yo creo que hay una jefa política del movimiento que es Cristina, hay un modelo político en construcción, ¿no es cierto? Sé que estos 12 años se ha llevado adelante, y eso es lo que hay que seguir haciendo. Ajá. Para terminar, Marcelo, hablábamos de Néstor Kirchner al principio y él planteaba que hablaba de una derecha democrática. Lo que él planteaba era una vuelta al bipartidismo y que del otro lado estuviera una derecha. Planteaba un tema de bipartidismo, donde la alternancia
como elemento de expectativa, es lo que sostiene la dialéctica democrática. Si uno cree que no va a ser, nunca compite en adecuadas condiciones, pero fundamentalmente era institucionalizar la derecha en el marco de algo más amplio, que era un frente, ¿no es cierto?, de centro-derecha. ¿Para usted Macri es un representante de esa derecha? Yo creo que Macri es un representante de esa derecha y donde precisamente su naturaleza, su genética, lo torna revulsivo a un frente de centro-derecha. Es más, cuando se analizaba la otra vez ese desagradable episodio de clausura en C5N, yo planteé de que eso no había sido un error. Era una muestra, era un metamensaje a quienes son los mandantes verdaderos de Macri, que son factores de poder que desconfían que él tenga la espalda necesaria para llevar a cabo los ajustes salvajes que le están reclamando. Los ajustes desde el punto de vista financiero, con las FJP, el tema, ¿no es cierto?, de los sectores parasitarios del agro, con el tema de las retenciones, el tema de parar las paritarias, con un gran acuerdo camino a suspender paritarias. Bueno, se duda de esos sectores, que son sus mandantes verdaderos, dudan que tenga el coraje, entre comillas, para hacerlo. Y creo que estos gestos marcan precisamente la necesidad de él marcar lo que lo tiene. Bueno, muchas gracias.